Am, Muy buenos días y saludos desde Toronto y Dublín, en la República de Irlanda, a todos nuestros amigos y colegas en Latinoamérica. Mi nombre es Bayardo Pérez Ordóñez y seré el moderador de este cuarto de Agnesia Webinar en Pathology. Es realmente un placer muy grande introducir a nuestro conferencista de hoy. Es el doctor y profesor Víctor Prieto. Víctor es el director del Departamento de Anatomía Patológica y profesor en la Universidad de Texas MD Anderson Cancer Center en Houston, Texas. Víctor completó sus estudios de medicina y patología en la Universidad de Alicante y la Universidad de Barcelona. Después de eso, completó fellowships en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center y el New York Hospital Cornell University. El doctor Prieto es un reconocido experto mundial en tumores melanocíticos, epiteliales y mesenquimales de la piel. Víctor ha publicado más de 500 artículos y capítulos en tumores cutáneos y es un colaborador en la clasificación de tumores cutáneos de la Organización Mundial de la Salud. Como notas personales, Víctor es un entusiasta del ciclismo. Y aunque no sé si todavía corre, todavía recuerdo cuando él completó el New York City Marathon. No una vez, dos veces al menos. Am, Les recuerdo a todos que tendremos preguntas y respuestas. Escriban sus preguntas en el panel, y Víctor, doctor Prieto, las contestará al final de los 40-45 minutos de la conferencia. Sin mayor atraso y con mucho placer, el doctor Prieto está con ustedes. Doctor Pérez Ordóñez, muchísimas gracias por la introducción. No me he reconocido, o lo que quiere decir es que soy demasiado viejo y por eso tengo estos artículos. Ah, Antes que nada, a darle las gracias al doctor Pérez Ordóñez, a la organización de Annexia y por supuesto a todos ustedes por estar en la charla de hoy. Como ya vieron por el título, me parece que pueden ver, espero que puedan ver la proyección. Vallardo, ¿la pueden ver? Sí, está bien. Perfecto. Tuve el placer y el honor de compartir el fellowship en Memorial en Nueva York con el doctor Pérez Ordóñez. Los dos nos quedamos un año extra. Él se quedó para hacer cabeza y cuello y yo me quedé para hacer ah, dermatopatología. Y es verdad, aquel año hice la maratón con, siguiendo el ejemplo del doctor Reuter, Víctor Reuter, un famoso latino, patólogo del perdón, de Memorial, que es también un corredor de larga distancia. Ahora, como la rodilla, pues con los años ya no es lo mismo, lo que me he dedicado más es a ir en bicicleta. Como pueden ver, ah, ah, vamos a hablar de la clasificación de la OMS, o la WHO, y en particular lo que hay de nuevo en las lesiones malánicas. Como saben ustedes, esta clasificación se completó este año pasado, el 2024, y esperamos que esté publicada oficialmente durante este año. Así que algunas de las cosas que voy a presentar están en las galeradas de Galiproof del libro, pero claro, todavía no está disponible en la mayoría de los sitios. Siempre que voy a dar una charla, trato de utilizar fotos del sitio donde voy, pero claro, como todos ustedes son de muy diferentes sitios, lo que decidí es de sacar algunas fotos de aquí de Houston. Si han tenido el placer de visitarlo, no solamente tenemos los típicos edificios que se ven en las películas, sino que también tenemos un componente de arte muy importante y entre ellos, entre estos museos, está la colección de Menil. Las Menil eran unas hermanas de principios del siglo XX, ah, de familia rica, como ya se pueden imaginar, se llama esta la colección de Menil.
que se dedicaron a comprar arte en Europa, en particular arte de, um, de principios del siglo XX, que al principio no se consideraba como muy popular, pero como saben ustedes, con Gauguin, Rodin y todos estos pintores, se convirtió en muy popular después. Esta es la estatua, la de la, perdón, a ver si les puedo poner el puntero. Esta es la estatua del amor, como pueden ver aquí arriba, Love. Y esta es otra estatua que está colgando de la entrada al museo. Esta clasificación, los editores son los doctores Elder, Massey, Collier y Willemse, que como pueden ver hay representación de prácticamente todos los continentes. Y lo que quería hacer hoy es un énfasis en que esta clasificación, además de las características clínicas y morfológicas a las que estamos acostumbrados en los libros de la OMS, a partir de la cuarta edición y con expansión en la quinta edición, se han incluido datos de los estudios moleculares. Ahí creo que esto es importante, con una propuesta de utilizar las vías moleculares para subclasificar las lesiones de melanoma. Y otra cosa que también creo que es importante es que se considera como establecido que hay un espectro de lesiones entre lesiones benignas y malignas. Hablaré de esto dentro de unos minutos, pero básicamente viene a reflejar lo que sabemos que vemos en otros campos de la patología. Es decir, que hay lesiones que son claramente benignas, lesiones que son claramente malignas, y en la mayoría de los casos hay un espectro entre ellas. O sea que no hay una delimitación clara entre lo que es benigno y lo que es maligno. ¿Por qué hablamos de ello? Porque todos estos cambios que hemos visto han hecho unos avances dramáticos en el manejo de pacientes. Si hablamos desde el punto de vista diagnóstico, en los últimos 10, 15 años se ha avanzado en el diagnóstico histológico con su clasificación de varias entidades nuevas que tienen implicación pronóstica y de tratamiento. También hay otras técnicas que nos ayudan en el diagnóstico de lesiones melánicas, como microscopía en vivo, fotografías de cuerpo entero y últimamente uso de inteligencia artificial para el diagnóstico de lesiones melánicas. Esto se lo dejamos para otra charla. Y probablemente lo que es más excitante de todos estos ah, descubrimientos y conocimientos nuevos es el cambio en el tratamiento, que nos permite una selección de pacientes y una evaluación de la respuesta. Y de ello, ah, pongo el énfasis en estas dos, porque nosotros patólogos y morfólogos desempeñamos un papel muy importante. Vayamos entonces a lo que sabemos de las clasificaciones histológicas. Las originales, y las cuales todavía tenemos, se hicieron en los años 70, en dos propuestas simultáneas de los doctores Clark y el doctor McGovern, que por supuesto en aquella época era eh, simplemente con características morfológicas añadidas a las clínicas, porque por aquel entonces inmunohistoquímica no estaba desarrollada y la técnica especial más común utilizada era la de microscopía electrónica, y en la mayor parte de los casos lo que se utilizaba era para determinar si había diferenciación melánica por la observación de melanosomas con microscopía electrónica. Ya, ya conocen ustedes los tipos de eh, melanoma de extensión superficial, superficial spreading, lentigo maligno, acral lentiginoso, mucoso y nodular. Estos son los cuatro tipos ah, de melanomas que las dos clasificaciones propusieron. También, si tienen tanta experiencia o prefieren decir si son tan viejos como yo, saben que durante muchos años hubo dermatopatólogos prominentes, particularmente en el grupo de Estados Unidos, del New York University, que decían
que no había, que estas clasificaciones no eran importantes, que todos los melanomas eran iguales y básicamente lo único que teníamos que saber era qué melanoma se había extirpado y cuán grande era con el espesor. Sin embargo, si llegamos a los años 2000, con la aplicación de nuevas técnicas genéticas, se vio que esta morfología, y lo vamos a ver en un momento, es lo mismo que los humanos. Si tienen ustedes ojos claros, piel, piel clara y el pelo rojo, es porque tienen unos genes que codifican esas características. Pues bien, si tenemos una lesión que tiene morfología de extensión superficial y es diferente de una extensión, de una lesión que tiene morfología del lentigo maligno, esto quiere decir que genéticamente estas lesiones son diferentes porque tienen diferentes expresión de genes y tienen diferentes proteínas. Entonces, por eso tienen diferente morfología. Extensión superficial, en la cual tenemos el componente in situ a la periferia y el nódulo de crecimiento central, el típico de este melanoma. Lentigo maligno, con lo cual hay una extensión superficial durante mucho tiempo en la epidermis. Fíjense el tamaño de esta lesión, que es de años, y en la que en los últimos meses o en los últimos años ha desarrollado un componente invasivo, el acral lentiginoso, que fíjense que está creciendo. Este seguramente viene de debajo de la uña y se ha extendido ya por la piel de la uña. Y el nodular, en el cual no se ve un crecimiento claro intraepidérmico más allá de la invasión. ¿Cómo vemos esto? Lesión superficial, nidos con migración pagetoide, lentigo maligno, atrofia de la epidermis por el daño solar. Como ya saben, estas lesiones son típicas de la cara y de áreas expuestas al sol. Tenemos una lesión que tiene células aisladas y nidos, pero que están en la parte profunda de la epidermis con migración pagetoide mínima. Acral lentiginoso que tiene tanta o más afectación intraepidérmica con extensión pagetoide. Y el nodular, en el cual vemos, fíjense que todos estos pueden tener nódulos, pero tienen extensión intraepidérmica más allá de la invasiva. Mientras que el nodular, por definición, aunque tenga componente intraepidérmico, no se extiende más allá de la invasión. Por tanto, se considera nodular. Bueno, pues si ponemos estas características clínicas e histológicas y las añadimos a las características moleculares, llegamos a estas 9 vías patogénicas que se han descrito en melanoma, que básicamente corresponden a los cambios morfológicos y clínicos. Lesiones que vemos en piel expuesta al sol. Se considera que hay 3 vías. Primera, que lo que se llama ah, bajo daño crónico solar, que son los del melanoma de extensión superficial. La segunda, cuando hay un alto daño, es decir, que hay una atrofia de la epidermis significativa con elastosis térmica profunda. Estos son los del lentigo maligno. Y luego un tercer grupo que puede ocurrir en cualquiera de los dos, aunque es más común que sea en la segunda, que es el de melanoma desmoplástico. Luego tenemos lesiones que aparecen o bien en áreas que no están expuestas al sol, o bien en áreas en las cuales no se ha demostrado que haya asociación con la exposición ultravioleta, que son tumores de tipo SPID, tumores sacrales. Los sacrales se ha sugerido que están más bien relacionados con trauma, más que con daño solar, obviamente. Lesiones que aparecen en la mucosa, bien mucosa de la boca, anal, genital, etcétera. Lesiones que aparecen en relación a un nevo congénito, lesiones que aparecen en un nevo azul y lesiones asociadas con crecimiento de melanocitos en la uvea.
Estas son las principales, aunque ya veremos que en esta última edición sugiere que también haya otros tipos de melanoma. Y ahora los vamos a ver en un momento. ¿Qué más cosas podemos decir que son interesantes y nuevas en la quinta edición, como expansión de la cuarta? Bueno, ya sabíamos por los últimos 15 años que los los Nevi normales, tienen mutaciones de BRAF, sobre todo la B corta 600C, o como decimos en España, la V 600C. Esta mutación se puede ver en, en Nevi estándar, tanto punturales, compuestos o intradérmicos, Nevi displásicos, el melanocitoma pigmentado epitelioide y lesiones deficientes de BAP. O sea que estos son Nevi, es decir, que son lesiones benignas, pero que tienen mutaciones que afectan al BRAF. Sobre todo los Nevi congénitos tienen afectación del NRAS y los Nevi de Spitz tienen afectación del HRAS. Las lesiones hiperpigmentadas, como las lesiones uveales, los Nevi azules y los Nevi leptomeningeos, tienen alteraciones de la G alfa Q, GNA y GNAQ. Otra cosa que se da énfasis en esta clasificación es que la radiación ultravioleta continúa siendo el principal mutágeno de la mayoría de melanomas en piel expuesta al sol, bien sean los de extensión superficial, que es exposición intermitente, bien sean los de daño alto, porque un número, incluso del léntigo maligno, un número de ellos también tienen mutaciones de BRAF. Entonces, si vemos ahora la clasificación de los tipos principales de lesiones de melanoma, como les decía, se considera que hay un espectro de lesiones benignas a lesiones malignas. Esto no quiere decir que sepamos en cada una de ellas que hay un grupo de lesiones que son benignas, es decir, que es raro que recurran y es excepcional que den metástasis, lesiones que tienen bajo grado, intermedio, alto y lesiones de melanoma. Eh, La clasificación no está clara si debe ser en 5 componentes, como ven aquí, o bien en 4, que sería benigno, maligno y luego entre medias bajo grado y alto grado. Esto todavía no se ha decidido. Y como pueden ver con el signo de interrogación, no está claro cuántas de estas lesiones realmente tienen todos estos patrones. Sí que sabemos que en la vía tradicional, que es la más común, tenemos lesiones estándar y nevi displásicos. De la vía de Spitz, tenemos nevo de Spitz. Del nevo penetrante profundo, o DPN, si prefieren el acrónimo en inglés, que tenemos el benigno y el de bajo grado, porque estas lesiones se, se está recomendando utilizar el concepto de melanocitoma por ellas, que eso lo veremos en un momento. En la primera lesión que recibió el término de melanocitoma, que es el pigmentado epitelioideo o PEM, que se considera que no hay lesión benigna, que ya de principio, cada vez que diagnosticamos un MPE, ya llegamos a una lesión intermedia de melanocitoma. Y las lesiones hiperpigmentadas, el nevo azul celular, lesiones de leptomeningeas o lesiones del ojo, que pasan por un componente que ya denominamos como nevo azul atípico, y todas ellas llegan a melanoma, que entonces sería melanoma estándar, que normalmente va a ser el superficial, de superficial, pero también puede ser el antiguo maligno. Los nevi de Spitz, que en este caso los llamamos Spitz melanoma, melanomas de tipo neopenetrante profundo, melanomas de tipo melanocitoma PE y melanomas de tipo azul. Y cada uno de ellos va a tener una genética diferente. Todo esto tenemos en la vía tradicional. Lesiones benignas, como Nevi estándar, Nevi displásicos
y lesiones deficientes en VAP1, que eso lo vamos a ver con mayor detalle, y lesiones malignas, que serán la mayoría de melanomas. Lesión superficial, lentigo maligno, acral lentiginoso y nodular. Ya hemos visto que pueden tener BRAF y NRAF los melanoma estándar, perdón, los NEVI estándar. Si se acuerdan ustedes, durante años hemos estado utilizando el término de Spark para Nevo de Speed, que tiene características de Clark, o sea, displásico y Speed, y se ha visto que un número de ellos tienen mutaciones del MAP2K. Y si vamos al componente maligno, obviamente estas lesiones van a tener la misma mutación y además pueden tener mutaciones en KIT, en F1 y otras menos comunes. Para enseñarles uno de los casos con mutación de MAP2K, que es el nevo, vemos que hay un hombro, porque tiene extensión en la periferia, como juntural, y tenemos una forma de cuña en el centro, con inflamación, melanófagos, vamos a ver a mayor aumento, y con fusión de las redes epidérmicas. Es decir, que tiene las características de un neurodisplásico. Vemos el hombro a la periferia, vemos la fusión, vemos los melanófagos y vemos la fibrosis. Hay migración pagetoide mínima en el centro y si nos concentramos en estas células, vemos que tienen núcleo grande con cromatina dispersa y nucleolo prominente, es decir, que tiene características de Spitz. Toda esta lesión tiene MAP2 quinasa. No le voy a decir que todos los Nevi de Spark, tipo Spark, van a tener esta mutación, pero lo hemos visto en gran número de casos. Entonces vamos ahora al melanoma. Melanoma de extensión superficial, o lo que denomina la clasificación de Boris Bastian como exposición solar intermitente, que se clasifica según la cantidad de la luz solar. La clasificación de Clark, que es la que usa el concepto de extensión superficial, utiliza sobre todo el concepto de lesión, que es más bien en nidos con migración pagetoide, en vez de tener células aisladas y atrofia de la epidermis. Como saben ustedes, la clasificación de Clark no considera la cantidad de lactosis como parte del diagnóstico. Fíjese que el 66% de melanomas en pacientes de piel poco pigmentada van a tener este tipo de melanoma. Se asocia, por definición, a exposición solar y radiación ultravioleta, que es sobre todo intermitente, es decir, este es el típico turista que va a las playas en verano, que pasa 2 semanas, se quema la piel y vuelve. O el jugador o la persona que hace deporte solamente unas horas al día y sobre todo en las horas de mayor exposición solar. También se ha visto asociación con bronceado artificial y por supuesto con quemaduras solares. Pacientes que tienen quemaduras solares tienen mayor riesgo de desarrollar este tipo de melanoma. En mujeres es más común en las piernas, sobre todo en la pantorrilla. En hombres es más común en la espalda, sobre todo en el hombro. Ah, definición clínica es una mácula irregular o pápula, si ya tiene invasión, mal delimitada, nidos, migración pagetoide, como ven aquí, y los núcleos son grandes, irregulares, con melanina granular y núcleo prominente, porque es lo más común que vemos en lesiones malignas melanocíticas. Un 30% de ellos se asocian a un NEVI estándar, a un nevo estándar, que quiere decir que puntural o compuesto o intradérmico. La mayoría tienen mutaciones del BRAF V600C y podemos ver además del promotor del TERT, el AP16 y menos común PTEN y la TP53. Si vamos al segundo tipo que vemos en estos, es el del lentigo maligno.
También por definición va a ser en cara y áreas expuestas al sol. Individuos de piel poco pigmentada o gente que tiene exposición marcada al sol, granjeros, marineros, por ejemplo, jugadores de tenis que no usan gorra, etcétera. Son grandes, de crecimiento lento, ya les enseñé la foto, sobre todo con melanoma in situ, con el nódulo central, y vamos a tener lo mismo que en el de extensión superficial, pigmentación irregular y mal definida el borde. ¿Qué vamos a ver? También por definición el daño epidérmico debido a la exposición al sol. Entonces va a haber epidermis que va a ser plana, con daño solar caracterizado por elastosis y un crecimiento de melanocitos que tienden a ser grandes, hipercromáticos y que afectan no solamente la epidermis, sino que crecen en los anejos pilosos. Migración pagetoide se puede ver, pero es más común en fases tardías y también por definición vamos a ver el elastosis solar. Sobre todo en la cara puede ser difícil distinguir de névidos plásticos. Hay algunos autores que diagnostican como melanoma cualquier lesión de este tipo en piel expuesta al sol en adultos, más allá de 50 años. Nosotros consideramos que si hay mantenimiento de las redes epidérmicas con fibrosis dérmica y una lesión que es predominantemente con nidos a los bordes de las redes epidérmicas, esa lesión, si la ponemos en el tronco, la llamamos nebodisplásico, si la ponemos en la cara también la llamamos nebodisplásico. Características genéticas van a tener daño solar, es decir, que si hacemos una signature genética de estas lesiones, vamos a ver cambios asociados con la luz ultravioleta y va a haber alteraciones, como hemos visto, en F1, en RAS, BRAF, KIT, CDKN, 2A, en la P16 y TER. El tercero de estas lesiones de la vía clásica va a ser el melanoma desmoplástico, que vamos a tener también en cara y áreas expuestas al sol. Fíjense que en este caso podemos también tenerlo en las manos, sobre todo en el dorso de las manos, y lo podemos tener también, perdón, en el antebrazo. Muy raro que sea en piel poco expuesta, pero también se puede ver. Grande, de crecimiento lento, indoloro, la placa indurada y lo que es un problema para detección clínica, normalmente no tiene pigmentación o si tiene una pigmentación parece más bien de una lesión benigna que no una lesión maligna, porque tiene poca pigmentación y es uniforme. Una cosa que es importante es que cuando usemos el concepto de melanoma desmoplástico, tiene que tener más del 90% del componente invasivo con estas características. Es decir, si lo vemos a poco aumento, lo que parece es que sea una cicatriz. Vemos sobre todo colágeno, es decir, tejido rosado, con solamente algunos puntos ah, que son eosinófilos, perdón, que son sí, los núcleos, ven aquí, que van a ser las células tumorales. ¿Cómo podemos distinguir esto con una cicatriz? Bueno, una cicatriz, por definición, de ese tamaño debería tener atrofia de la epidermis. Pero fíjese que aquí es al revés. Incluso tenemos hiperplasia de la epidermis con hiperplasia de células, perdón, de glándulas sebáceas. Es decir, si me enseñan ustedes este caso así a bajo aumento, la primera cosa que pensaría es que esto se trata de un dermatofibroma, con lo cual sería lo opuesto a una cicatriz. Pero si fíjense que si es un dermatofibroma, está infiltrando el tejido celular subcutáneo y tiene atipia citológica significativa. Bueno, pues tienen que ver ustedes esto, más del 90% del componente invasivo, para llamarlo melanoma desmoplástico. Por supuesto, si le hacen inmunohistoquímica, van a detectar los factores inmunohistoquímicos
que son característicos de las células melanocíticas. Vamos a ver SOC10 y vamos a ver S100 y MITF, el MIT. Típicamente HMB45 va a ser negativo y estas células normalmente son negativas para el MART. Así que piensen que cuando estén tratando de diagnosticar un melanoma desmoplástico, ir más allá de la HMB45 y el MART1, porque normalmente estos dos marcadores se pierden. Por otro lado, no todo lo que es fusiforme es desmoplástico, porque fíjense, estas células también tienen atipia, pero tienen muy poco estroma entre ellas y esto se va a caracterizar con un comportamiento clínico diferente del que vemos en el melanoma desmoplástico. Entonces, estos dos son melanomas fusiformes y este es melanoma desmoplástico. ¿Y por qué es importante? Porque estas lesiones van a tener un comportamiento diferente. Si tenemos un melanoma desmoplástico, lo más normal, lo más común es que esa lesión se comporte como un sarcoma, es decir, crecimiento lento, pero por extensión, bien con invasión de la dermis o bien con invasión perineural, pero con una frecuencia de metástasis a distancia mucho menor. ¿Qué vemos en estas lesiones? Bueno, pues vamos a ver sobre todo como característica que estos vienen a ser las lesiones del cuerpo, malignas del cuerpo, que tienen mayor carga mutacional, más de 60 TMB, que nos permite sugerir el uso de inmunoterapia, porque a mayor carga mutacional, más probable que estas lesiones correspondan a inmunoterapia. Genéticamente, vamos a ver, como hemos dicho, la selección con daño ultravioleta y vamos a tener, además de NF1, que es probablemente el más común, alteración de tirosina quinasas, EGFR, MET, RBB2, inactivación de CBL. También vamos a ver pérdida de P16 y TP53. Y vamos a ver la última de las que se incluyen en la vía tradicional, es decir, en asociación con BRAF. Y estas son las lesiones melánicas deficientes de BAP1. Nosotros preferimos BAP1 deficiente en vez de BAPOMA, porque fíjense que BAPOMA eh, parecería que se refiere a una lesión que tiene BAP. Y estas lesiones justo no tienen BAP, sino lo que tienen es deficiencia de BAP. Al doctor Wisner, del grupo de Austria, describieron estas lesiones como melanocitos clonales, pacientes de entre 10 y 20 años que tienen lesiones múltiples que todas son iguales. Fíjense que esta foto y esta foto de este paciente prácticamente son indistinguibles. ¿Por qué es importante? No porque estas lesiones sean malignas, la mayoría de ellas son NEVI y se comportan de manera benigna. Es porque estos pacientes pueden tener incidencia aumentada de melanoma, bien con deficiencia de BAP o bien como melanoma estándar, asociación a melanomas oculares y asociación a mesotelioma. Entonces, estos pacientes, los que tienen la alteración genética, requieren examen del ojo y requieren por lo menos descartar la posibilidad de que tengan mesotelioma o otras lesiones internas como carcinoma renal. ¿Cómo lo vamos a ver molecularmente? Perdón, histológicamente. Acuérdense que les he dicho que están en la vía estándar. Por tanto, estos van a tener, en la mayoría de casos, alteración del BRAF. ¿Y qué vemos en el BRAF? Pues un nevo estándar. Células melanocíticas, que son pequeñas, hipercromáticas, que están infiltrando la dermis profunda y expresándose entre fibras de colágeno. En esta lesión lo que aparece es una segunda mutación que inactiva BAP1 y estas células tienen características pixoides. Tanto es así que estas lesiones, antes del descubrimiento del BAP y de la asociación con el BRAF, se describían como Nevi de Spitz.
Entonces vamos a tener un patrón bifenotípico y se va a ver pérdida del BAP1 con inmunohistoquímica. Tenemos el control de los queratinocitos y de los melanocitos en la epidermis que mantienen el BAP, la expresión nuclear, mientras que la lesión, si se fijan ustedes, vemos pigmento que es en el citoplasma, pero los núcleos están teñidos con hematoxilina. Estos núcleos son negativos para el BAP1 y la lesión también expresa BRAF. Por tanto, estas dos características nos permiten hacer el diagnóstico de lesión deficiente de BAP1. Una cosa importante, como les he dicho, la mayoría de estas lesiones son benignas, pero hay casos de melanoma esporádico con deficiencia de BAP1 y hay casos de melanoma de estos pacientes que tienen también deficiencia de BAP1. Pasamos a esta segunda vía, que son la espitzoide, perdón, SPID. Son células muy similares, melanocitos grandes, la mayoría de los casos ovales o fusiformes, con cromatina visible, reforzamiento de la membrana nuclear y nucleolo prominente. La mayoría de ellas tienen mutaciones de HRAS, pero también podemos ver fusiones en genes de quinasas, ALK, MET, RET, ROS1, NTRK, MAP3K8, MAP3K3 y proteína quinasa CA. Son diferentes mecanismos. Si los vemos estas, en todos vamos a ver un espectro de benigno, o sea, lo que sería un nevi a un nevo de SPID, a maligno, lo que se denomina ahora como SPID melanoma, en contraposición al melanoma esquizoide. Les voy a decir de aquí un momento porque es importante. Algunas de ellas las podemos detectar con inmunohistoquímica como ALK, ROS o NTRK. Algunas requieren CIS y algunas requieren Next Gene Sequencing. Algunas podemos distinguirlas con la histología, sobre todo NTRK y ALK, y algunas se puede sugerir como ROS. Ahora les voy a enseñar. Empecemos con ALK. ALK probablemente es la más común después de HRAS. Tenemos fusiones que va con varios otros genes. Raramente tienen otras alteraciones que se asocian más con malignidad, como pérdida de RRB1 o mutaciones del promotor del TERT, y en general van a ser de un comportamiento benigno. Aquí tenemos una con fascículos de células que podemos ver a este aumento, que son fusiformes y que están mezcladas con haces de colágeno, que son estas zonas prominentes de color rosa. Mayor aumento, las células son muy similares, tienen este núcleo oval o fusiforme con un núcleo pequeño, visible y en general con proliferación baja. ALK podemos tener un espectro de lesiones como esta, en la que prácticamente todos los melanocitos son positivos y están fuertemente teñidos, o lesiones en las que tienen una tinción más focal. Si vamos a la segunda, la de Ross, también son jóvenes. A fin de cuentas, estamos hablando de Nevi de Spitz. Predominio de mujeres. Las fusiones se ha descrito con varios genes ya. FIS, como las de ALK, normalmente es benigno, es decir, que es normal y raramente tiene mutaciones, tiene alteraciones en en las otras sondas, los probes. El TERT, el promotor, es normal y en la mayoría de los casos no se ha visto recurrencia. Todavía no he terminado. ¿Perdón? ¿Puedo seguir? Sí, seguí, Víctor. Gracias. Vale. Pensaba que alguien me estaba diciendo algo. Morfológicamente lo que vamos a ver son nidos de células melanocíticas que tienen una forma así como arremolinada que nos recordaría al meningioma y que tienen migración que es transepidérmica con nidos
en vez de tener células aisladas. Como les decía, la mayor parte de ellos son benignos. Las de NTRK pueden tener rosetas y en algunos casos se ha visto que la FISH es positiva, pero en general también tienden a ser, tienden a ser benignos. Las dos importantes que tenemos que recordar son fusiones de BRAF, fíjense que les digo fusiones y no mutaciones, o de MAP3K8, porque son lesiones que tienen una citología muy atípica, tienen nidos en la epidermis que son irregulares, discoesivos o disesivos, y tienen FISH que puede ser anormal. ¿Y por qué es importante hacer estos estudios genéticos? Bueno, pues fíjense que les he dicho ahora que tenemos lesiones que tienen morfología esquizoide, que bien o están asociadas con fusiones como las que hemos visto o HRAS, o bien tienen alteraciones asociadas con BRAF, mutaciones de BRAF o NRAS o NF1. Las dos tienen morfología esquizoide, pero tienen dos diferentes vías. Bueno, pues bien, de las lesiones fusiformes, perdón, lesiones esquizoides que tienen HRAS o tienen fusiones de genes de quinasa, se comportan bien como benigno, es decir, no recurrencia, o si tienen recurrencia y metástasis, el comportamiento es mejor que lesiones que tienen mutaciones de BRAF, NRAS o NF1, que serían los melanomas esquizoides. Y dentro de las lesiones que no denominamos como melanoma, sino que todavía denominamos como Nevi Spitz atípico o tumor esquizoide, son las que tienen fusiones de BRAF, MET o MAP3K8. Por ello es importante añadir este análisis molecular al diagnóstico. El nevo azul, les voy a decir en 2 minutos sobre ello, tiene alteraciones del GNAQ y el GNA11, que estas alteraciones las vamos a ver en la mayoría de nevi azules, 50% de melanomas de tipo de nevo azul, 46% de melanomas uveales y hasta un 4% de lentigos malignos. ¿Cómo los vemos? Porque son lesiones que tienen bastante pigmentación. En este caso tenemos una forma de cuña, una mujer joven. La pigmentación está distribuida de manera uniforme, lo cual nos parece que es más bien de benignidad. Sin embargo, cuando vamos a mayor aumento, fíjense el grado de tipis citológica. No tenemos figuras mitóticas marcadas, solamente había 2 por milímetro cuadrado y no había necrosis. Pero entonces tenemos de las 3 características que es necrosis, atipia citológica y proliferación, tenemos atipia citológica, tenemos algo de proliferación, pero no tenemos necrosis. Entonces, en este caso, lo llamaríamos como nevo atípico. Sin embargo, fíjese lo que pasó 2 años más tarde. Tenía clínicamente ganglios positivos en el occipito y cuando se le hizo en la linfadenectomía, 3 de 45 ganglios eran positivos. Por tanto, este es un melanoma de tipo azul, probablemente en asociación con un nevo azul. El melanocitoma epitelioide pigmentado, que el grupo de Clark lo describió originalmente como melanoma animal. Este término mejor no utilizarlo porque se podría considerar como un insulto para el paciente. Células epitelioides por definición, una atipia citológica por definición y que relativamente benigno comportamiento. Esto, el grupo de Sembowitz y el doctor Mim en el 2004 lo describieron de esta manera. ¿Qué tenemos? Pigmentación marcada más que la que vemos en un nevo azul. Algunos casos pueden tener ulceración y lo que se va a ver es que tiene atipia citológica, fíjese en el nucleolo, y pigmentación marcada, no solamente en los macrófagos, que son los que tienen este pigmento más granular, sino también en los melanocitos. Esto no sería común en un nevo azul. En un nevo azul, como hemos visto antes, la pigmentación está en los en los macrófagos y no tanto en los melanocitos.
vamos a ver inactivación del PARCA1A, además de BRAF, NF1, que serían los MPE estándar, o bien asociados con funciones de quinasas, que serían los, los PEM de tipo SPID, o bien asociación con GNAQ, otras que serían los de Nevo azul. O sea que el concepto ahora actual es el que vienen de 3 posibles vías. Vienen de la vía estándar, vienen de la vía SPID o vienen de la vía de Nevi azules. El Nevo penetrante profundo, es un caso cortesía también del doctor Scollier, que le quiero agradecer. Lo que se caracteriza es por tener hiperpigmentación, nidos celulares que infiltran en general en la dermis profunda, pero también hay de tipo superficial. Lo que es importante en estos casos es detectar que tienen zonas de melanocitos de tipo nébico normal y zonas de melanocitos de mayor tamaño que tienen hipercromasia y tienen nucleolo visible. Todo ello mezclado con macrófagos. ¿Por qué es así? Porque también tiene afectación de BRAF. Estas lesiones, lo que se ha propuesto es que tienen un nevo estándar en el cual se desarrolla alteración o bien de la beta-catenina o bien de la ciclina D1. Y cuando tenemos esta combinación de las dos, es cuando aparece el nevo penetrante profundo. Que no es más complicado para determinar cuándo va desde todavía nevo penetrante profundo a melanoma, asociado a un nevo penetrante profundo. Como vemos, BRAF está presente en las dos, pero es cuando empezamos a detectar nuevos cambios lo que se asocia más con malignidad. ¿Cuáles son? Pues fíjense que todos estos se pueden ver tanto en los NEVI como en los melanomas. Si empezamos a tener MAP1, MAPK1, solamente había un caso que era de melanoma. Si vemos TERP, solamente eran los melanomas. Ciclina 2A, la P16, y así. Entonces, estos casos es más probable que sean melanomas que sean nevo penetrante profundo. Y quería decirles dos cosas más para dejarles tiempo. Como les comentaba, esta clasificación, lo mismo que la cuarta edición, lo que apoya es el concepto de que tenemos un espectro de lesiones melánicas que van desde benignas, NEVI, hasta malignas, melanoma, lesiones que tienen la mayoría de características histológicas, morfológicas, moleculares que favorecen nevo, lesiones que tienen la mayoría de las características que favorecen melanoma, y luego las lesiones que estamos entre medias, en las cuales realmente no sabemos si es benigno o maligno. Y esto es lo que se considera ahora es el grupo de melanocitomas, lesiones borderline o frontera. ¿Cómo llegamos a este diagnóstico? ¿Cómo podemos ponerla en una de estas categorías? Pues tenemos que poner las características clínicas, características histológicas, cuando se necesita inmunohistoquímica y cuando se necesita las nuevas técnicas. Y déjeme decirlo en 2 minutos, probablemente lo que es más interesante de esta última clasificación, incluso ahora de manera corriente, es que hay lesiones, como sabíamos, que tienen diferenciación melánica, pero los cambios genéticos no son los mismos que vemos en cualquiera de las que hemos visto hasta ahora. No incluyo aquí el carcinoma de células claras, perdón, el sarcoma de células claras o el melanoma de partes blandas, porque este ya se conoce, tiene alteración, tiene translocación de la EWSR1, el gen del Ewing sarcoma. Y me voy a centrar en estas tres que se han descrito en los últimos años, que son alteraciones de CRTC1, de actina, MIT y MIT-REM, que son lesiones que probablemente las diagnosticábamos como melanoma dérmico, o bien como posible metástasis, o bien como carcinoma de células
perdón, sarcoma de células claras. La primera que se describió es en gente desde niños hasta ancianos, tronco de extremidades, que en general tienen un comportamiento de bajo grado, es decir, se parecen más a un melanocitoma que a un melanoma de este tamaño. Tienen positividad para la S100 o la SOX10, pero normalmente tienen poca MAT1 y poca HMV45. Probablemente por esta razón se diagnosticaban originalmente como metástasis de origen desconocido. Lesiones que tienen actina y MIT translocación, que afectan factores de transcripción TF3, TFB y TFC, mucho más común en mujeres, de buen pronóstico, tienen todas las características de una lesión melánica, pero carecen de SMA. ¿Y por qué es ello? Porque si miran todo esto, le hacen un HM45, pues dicen, esto puede ser un angiomielipoma, pero no lo es porque carece de SMA y tiene una translocación que es diferente de los angiomielipomas. Y la última que les quería decir es una que tiene un reordenamiento de MIT y CREM, que son niños jóvenes, como en estos casos en la cara, que tienen realmente atipia citológica, tienen figuras mitóticas atípicas, pero en general lo que se ha descrito hasta ahora es que tienen un buen pronóstico. Tienen todas las características de una lesión melánica, porque tienen S10, SOX10, MITF, HMV45 y S100. Entonces, acuérdense que les he dicho que la importancia de molecular, no solamente para histología, perdón, para diagnóstico, sino también como distinción en cuanto a pronóstico. De los casos de este grupo, de Quan, de todos los casos que habían puesto como lesiones esfizoides por la citología, 6 de los 7 casos que habían recurrido y todos los que habían dado metástasis a distancia eran melanoma esfizoides, no nevo-de-Spitz, es decir, que tenían asociación con mutaciones de BRAF, NRAS o neurofilamento, NF1. Y dentro de los que eran melanomas, claramente no solamente de Spitz, sino melanomas, el intervalo libre de recurrencia era peor en las lesiones que tenían BRAF, otra vez, NRAS y NF1. Entonces, ¿qué hemos visto? Que la nueva clasificación de la OMS apoya los subtipos morfológicos y establece que cada tipo morfológico tiene un patrón genético, que hay un espectro de lesiones benignas a malignas, lesiones que tienen BRAF, V600C mutación, NRAS, NF1 tienen peor pronóstico, lesiones malignas se suelen asociar a mutaciones del promotor del TERT, que las lesiones de BAP1, a pesar de su morfología esfizoide, no están en los nevos de Spitz, sino que están en la vía estándar, y las nuevas lesiones con diferenciación melanocítica, pero que no se consideran como parte de las lesiones melanocíticas estándar. Les dejo con una foto de un artista irlandés, Edgar Muller, que hace estos dibujos con tiza en el suelo. Esto no es un agujero, esto es un dibujo que está pintado y parece que está realmente en 3 dimensiones. Muchas gracias por su atención y queda a su disposición para preguntas. Muchas gracias, Víctor. Tenemos 3 minutos que podemos utilizar para preguntas. Si hay preguntas, pueden usar el Por chat. supuesto, Bayardo, ¿quieren que ponga en el chat mi correo electrónico por si quieren enviarme alguna pregunta? Si quieres, si está bien. Vale, pues se lo estoy poniendo ahora. ¿El melanoma perro? O sea, que es Sí, el melanoma... Bueno, en realidad me gusta la pregunta porque los perros en realidad no tienen melanomas. Lo que tienen son lesiones pigmentadas de tipo azul que muy raramente se comportan de manera maligna. Si acaso son los que ocurren en el ano
y estos son los más comunes como malignos. Y es curioso que me hagas esta pregunta porque recibimos una consulta de un caso que era una lesión melánica, que la habían llamado melanoma, pero no sabían cómo clasificarla porque no tenía componente intraepidérmico. Entonces cuando la vi, me di cuenta que los pelos en la lesión no eran humanos, porque como ya sabes, los perros tienen los pelos, son pelos grandes y tienen muchos folículos pilosos dentro de cada grupo. O sea que hay como grupos de pelos a diferencia de los humanos. Los humanos están más bien distribuidos de manera regular, mientras que los de los perros están en grupos entre ellos. Entonces le llamé al patólogo, le dije, oiga, que me ha enviado una biopsia que no es humana, es de un animal, probablemente de un perro. Entonces pude oír el silencio en el otro lado del teléfono y me dijo, no puede ser, nos lo ha enviado un, una- un veterinario. Entonces lo que hizo fue el veterinario, hizo una foto, perdón, hizo una biopsia a su perro y le envió la biopsia al patólogo con su nombre para no tener que pagar, porque como estaba retirado ya, lo pasó por Medicare. O sea que imagínense lo que hubiera sido si esto hubiera ido a través de Medicare. Pero vamos, era un Nebo azul. Entonces, nada, esta respuesta larga, estos casos lo que se considera ahora es, si es un melanocitoma pigmentado epitelioide, se le denomina como así, melanocitoma pigmentado epitelioide, pero si tienen necrosis y tienen metástasis a los ganglios, entonces lo que se considera que podría tener peor pronóstico. Hasta ahora todos los casos descritos de estos melanomas hiperpigmentados o melanocitomas hiperpigmentados, aunque han dado metástasis a distancia, hubo un caso que el doctor Zembowitz incluyó en su serie, llegó al hígado, pero la metástasis se la resecaron y el paciente estaba vivo todavía años más tarde. Eh, si no hay más preguntas, ya es tiempo. Ah, creo ver. Hay una pregunta de la doctora Steyerman. ¿Sí? En resumen, ¿qué alteraciones moleculares a realizar son más relevantes para terapia dirigida en melanomas? La principal hasta ahora es PDL1, pero en realidad los oncólogos dan inmunoterapia incluso cuando el PDL1 es negativo. Ya. Ahora, si me preguntan a mí, lo principal es si tenemos una lesión esquizoide, melanoma esquizoide o es un melanoma de Spitz, yo creo que lo principal es hacerle un BRAF, porque si le hacen un BRAF y sale la lesión que es BRAF positivo, ya no es un melanoma de Spitz, es un melanoma esquizoide. Le estoy diciendo lesiones que son obviamente malignas. Si es un melanoma esquizoide con, con BRAF, tiene peor pronóstico. Si le pueden hacer análisis genético a un nevo de Spitz, o por lo menos una lesión esquizoide, que no está claro si es un nevo de Spitz o un nevo de Spitz atípico o un tumor esquizoide atípico. Si le encuentran que tiene una fusión de BRAF o le encuentran que tiene una fusión de MAP3K8, esos son más probables que den metástasis, aunque no maten al paciente o maten al paciente de menor grado que un melanoma estándar, esos están a mayor riesgo de la recurrencia. Y luego las otras, lo que son mucho más raros, las tres últimas que les he dicho, las que tienen el PRIM, las que tienen el actina y MIT, porque esas lesiones, aunque parecen que sean melanoma, porque tienen mitosis, tienen tipo citológica y son muy grandes, el comportamiento que tienen no es el de un melanoma estándar de ese tamaño. Así que esas son las que les recomendaría que hicieran. Gracias, Claro, Víctor. Ya es, no, am, gracias a ya todos siendo ustedes. hora. Una cosa, Bayardo, me he dado cuenta que yo no tengo acceso a todos los en la charla. No sé si la han podido ver todo el mundo mi, ¿cómo se llama? Mi correo electrónico. ¿Lo han podido ver? No, no lo he visto. Yo no lo vi
Oh, Lo he puesto en el webinar ya chat. lo veo, está en las preguntas, en el panel de las preguntas. Vale, bueno, pues si alguien quiere preguntarme alguna cosa, lo pueden hacer. Ah, Muchísimas gracias, Bayardo. Muchísimas gracias a Dianexia por pedirme que participara y que tengan ustedes muy buen día. gracias y nos vemos en Oxford. Ahí nos vemos. Un abrazo. Okay. Thank you, everyone. Bye bye.